cuando el lunes dije lo corren a Pareja, lo corren a Lula y Menem, era lo que Milei había decidido. Milei después se amilanó. Le dio cosa sacrificar lo que había construido su hermana en pocas horas. Yo creo que la propia Karina Milei se tiene que dar cuenta y el propio presidente tiene que dar un paso adelante y decir, sin ser despectivo con mi hermana, tengo que tomar una decisión. A mí me dicen que estaría gestándose, que lo estaría definiendo y que el presidente está empezando a asimilar que tiene una chance importantísima ahora. Si cambia eso, si cambia esa lógica, creo que hay gente en el gobierno que piensa que es posible, que los candidatos son distintos, que son candidatos más potables, son caras más potables, con expert en el interior de la provincia, con Santilli, Karen Reinhardt y otros dirigentes en el conurbano. Bueno, veremos. Libre expresión ante todo. Muchas novedades en materia política, días intensos, días movidos. Estamos entrando en la recta final de una semana que para el gobierno fue tal vez la más compleja desde que asumió Javier Milei, con mayores desafíos, con un gobierno que intenta dar vuelta a la página y pasar a la ofensiva después de lo que fue, bueno, el durísimo golpe en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, elecciones legislativas, por cierto, pero elecciones que plantean una hoja de ruta rumbo a octubre complicada para el gobierno, sobre todo en materia económica, más que política, porque desde la política tiene tal vez mucho que revisar. Tiene muchos desafíos por delante Milei, pero en la economía justamente le está pidiendo esas respuestas y de a poco va tomando forma la idea de que a Milei le va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Hacer esos ajustes y esos cambios políticos en el equipo, y esto va a mediano plazo, pero bueno, vamos a estar analizándolo con todo el equipo. Tenemos algunas definiciones muy poco convenientes de algunos gobernadores y algunos dirigentes kirchneristas que rápidamente pasan de estar totalmente abatidos, de estar totalmente callados en silencio, se envalentonan a partir de un resultado electoral que ni siquiera construyeron en muchos casos ellos, y pasan a tener una actividad que conspira contra los planes del peronismo, ¿no? El peronismo, cuando logra conectar con la humildad, con no llevarse puesto el mundo, pareciera que deja de ser un foco de rechazo para un sector de la sociedad, y en cuanto tiene un poquitito de aspiración y búsqueda y ansias de poder, de recuperar ese poder, el peronismo vuelve a mostrar su peor cara. Hay obviamente excepciones, hay dirigentes que entendieron, así como hay dirigentes en el gobierno que entendieron el mensaje. Ya también lo vamos a estar repasando con algunas autocríticas. En la oposición hay quienes entendieron el mensaje de este triunfo para la provincia de Buenos Aires, para el peronismo y para Axel Kicillof, y otros que no, otros que ya empiezan a levantar el dedo, empiezan a señalar, empiezan a decir barbaridades, y eso, insisto, conspira contra la hoja de ruta de la oposición rumbo a octubre, y creo, y después lo voy a ampliar, creo que esto lo pone al gobierno en una posición de, bueno, de acá en más ya se tocó fondo, de acá en más todo es para sumar. Hay que ver si las herramientas y los caminos que elige el gobierno y el presidente para sumar son los apropiados. Yo creo que hay algunos cambios que se anunciaron que son cosméticos, que no los cree nadie, y otros que si se llegan a confirmar pueden ser un buen indicador. Veremos de qué está hecho realmente el presidente. Creo que el lunes se va a saber de qué está hecho realmente este presidente, no solamente con el anuncio por cadena nacional del presupuesto de la nación, sino con lo que es la reunión de mesa política en Olivos, en la que hay expectativas de anuncios importantes en materia política de cara a octubre, y también de cara al vínculo de ahora en más de cómo va a ser el control político del gobierno. Por supuesto, ratificadísima, creo que nadie dudaba que el presidente jamás a su hermana le iba a correr. El presidente a su hermana
tiene una relación obviamente que es personal, pero que se apoya también en el día a día. Hay que ver qué pasa con el entorno de Karina Milei. Karina Milei hasta ahora se muestra muy confiada de mantener a todo su equipo. Equipo que gana no se toca, equipo que pierde, según Karina Milei, no se toca. Bueno, veremos de qué está hecho y la importancia de saber para qué está hecho el presidente de la nación. Creo que no hay mejor señal para los mercados que una persona que tiene convicciones fuertes, como es Milei, nadie puede dudar de eso, incluso al punto de pecar muchas veces de soberbio, pecar de tosudo, pecar de intransigente y de ser elogiado por su coraje a la hora de hacer las transformaciones económicas que requería la Argentina. Creo que de eso nadie puede dudar. Bueno, una personalidad como esa, si además le puede demostrar a los mercados, a los inversores, a los sectores económicos que está dispuesto a cambiar incluso en algunos aspectos, me parece que eso puede ser una muy buena señal de cara a lo que es la economía de acá a octubre y hacia adelante, con independencia de lo que pase en octubre, porque acá en octubre se pierde o se gana, según para el gobierno. Si se pierde, que es lo más probable, después del resultado que vimos el otro día, vos tenés maneras de perder distintas, tenés buenas maneras y malas maneras de perder, y de cara hacia adelante, el día después, a octubre, el 26 de octubre, va a haber un día, o sea, va a haber un lunes, y ese lunes el gobierno me parece que tiene que llegar lo más armado posible para despejar cualquier tipo de dudas a propósito de esto que nos marcaba Ernesto Sanz, el expresidente del radicalismo, ex senador, uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, y en 2015, ¿se acuerdan? Daba cuenta de un olor o de un escenario que nos hacía recordar a 2001. Entonces, para que ese día después sea realmente distinto a lo que se está en algunos sectores percibiendo, tiene que haber un presidente dispuesto a mucho más de lo que vimos hasta el momento. Lo de ayer, lo de Lisandro Catalán siendo designado ministro del Interior, él era secretario del Interior, para que los que están del otro lado me escuchen y me entiendan. Era secretario del Interior y lo ascienden, vuelven a poner al Ministerio del Interior como rango ministerial. Fue ministerio hasta que Francos tuvo que absorber la jefatura de gabinete porque sacaron a Pose. Ese casillero fue absorbido por Francos como Secretaría de Interior y ahí lo degradaron al ministerio. Nada cambia, es cosmético e incluso algunos lo perciben como no solamente como un cambio cosmético, sino como un signo de mayor poder para los Menem. ¿Por qué? Porque Lisandro Catalán, si bien trabajaba en su momento bajo las órdenes de Francos, cuando Franco fue ascendido a jefe de gabinete, Lisandro Catalán empezó a reportar mucho más a los Menem, a Lule Menem, que a la estructura de poder de Guillermo Francos o incluso de Santiago Caputo. Llegó o ganó terreno por Santiago Caputo primero y después cuando los Menem empezaron a copar el control político, se alió con los Menem. Entonces, para muchos dirigentes de la oposición, muchos gobernadores, lo que pasó ayer con Catalán fue no un buen síntoma, un mal síntoma. ¿Por qué? Porque la presunción que tienen es, primero los Menem hacen cambiar el rango ministerial de la Secretaría de Interior para ascender a Catalán, en realidad para que sea ministerio, y es el paso previo a vaciar de poder a Guillermo Franco, vaciar de poder completamente. ¿Por qué? Porque toda la estructura que cuelga debajo de Catalán, antes, en definitiva, reportaba a Guillermo Francos. Hoy, Guillermo Francos no tiene influencia ya directa en el organigrama con la firma
en catalán y en consecuencia los que están debajo de catalán. Entonces, nada de todo eso ayuda a pensar que hay un empoderamiento de francos, sino al revés. Nada de eso ayuda a pensar que hay una merma en el control político de los Menem, sino al revés. Y la verdad, yo voy a decir, ayer veía un esfuerzo denodado de algunos colegas, amigos, diciendo que esto era una señal brutal una buena señal para las provincias. Yo no lo podía creer, pero bueno, a veces un off, un on, o lo que sea, no te pueden hacer decir las pavadas que uno escucha. Pero bueno, allá cada uno con su carrera. Señores, bueno, decía, más allá de todo esto, sí una buena señal. Ayer lo convocaron a Cristian Ritondo, referente del PRO en la provincia de Buenos Aires, y me parece con el mandato de Milei de, bueno, vamos a abrirnos a lo que sabe hacer el PRO en la provincia, vamos a abrir la campaña en la provincia, vamos a darle más lugar al PRO en no la toma de decisiones, porque en definitiva las decisiones siempre las toma el esquema del presidente, pero sí al menos en las opiniones, no tenerlos como unos invitados de piedra, sino darles lugar a opinar, a hablar, a proponer. Y creo que el lunes, antes de la cadena, puede haber ahí algún tipo de anuncio del presidente de la Nación, según la información, de que empieza a haber otra dinámica en la provincia de Buenos Aires. Y esto es una muy buena noticia, sobre todo porque, atención, ayer recobró y tomó mucho más fuerza la idea de que el gobierno no solamente sufrió, obviamente, un golpe político con la elección, un mensaje de los bonaerenses, que eso de alguna u otra forma estuvo, porque Kicillof no perdió un solo voto. No ganó, tampoco no ganó en relación a 2023, pero tampoco perdió. Pero que el gobierno acá recibió un duro golpe político de los bonaerenses, pero más allá de eso, atención porque crecieron las versiones de ventas de escuelas. ¿Qué es la venta de escuelas? ¿Y por qué empieza a tomar cada día más relevancia esto? Porque los libertarios de los territorios, los jóvenes, la militancia mileísta, esos jóvenes que habían apoyado a Milei en 2023, que todos decían, ¿dónde están? Bueno, empezaron a aparecer y empezaron a decir, che, nosotros quisimos fiscalizar en lo más profundo del conurbano. No solamente nos dijeron que no. Por empezar, la plata de la fiscalización desapareció en muchos distritos. La que juntaba el partido, supuestamente para cada distrito que tuviera para comprarnos un sándwich, una coca, lo que sea, a sus militantes que fiscalizaban. Bueno, esa plata no está. Ahora, también crecieron las versiones. Hay algunos distritos. ¿Qué pasó en Loma? ¿Qué pasó en La Matanza? ¿Qué pasó en Almirante Brown? ¿Qué pasó en Berazategui? Bueno, ¿qué pasó en José Cepaz? En varios de esos distritos, aparentemente, hay denuncias de que punteros kirchneristas, que obviamente defendieron la boleta de Axel Kicillof, en conversaciones con punteros kirchneristas, pero que hoy defienden la camiseta violeta, pero que hasta hace 2 minutos tenían la camiseta de Unión por la Patria, hicieron una transacción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, unos a otros dijeron, bueno, ¿cuánto vale que no fiscalices en esta escuela? Algunos hablan de 200, otros hablan de 500.000, no pesos. Entonces lo que hubo fue un abandono de trabajo en las escuelas. Cada escuela tiene un coordinador. Vos pensá, vos sos coordinador de esa escuela. Hasta hace 2 minutos estabas en el kirchnerismo. Te pasaste de partido. Vienen y te ofrecen 500. ¿Qué haces? No vos, porque seguramente que me estás escuchando es una persona honesta. Pero esta gente que no tiene valores, no tiene código, no tiene nada, para esta gente es la vida. Bueno, y a propósito de eso,
Porque claro, muchos se encontraban diciendo, che, estamos para fiscalizar, ¿a qué escuela vamos? No, ya está todo cubierto, están todos los fiscales, muchachos. Claro, no querían que fueran los pibes porque lo que habían arreglado no era alguien que se prestaba para ir a fiscalizar y que finalmente no fue porque dijo, ya está, me quedo con la plata y no voy a trabajar. Acá hubo una decisión aparentemente expresa de liberar zona, como a veces cuando la cana agarra y y le libera zonas a los chorros, bueno, lo mismo. Las denuncias están cada vez más y más y más. Es solo escuchar a la gente. Yo creo que si hoy Milei abre sus solicitudes destacadas en Instagram, que el presidente le encanta mirar los mensajes y demás, y empieza a ver todos los mensajes que no son de troll, son de personas de carne y hueso, con sus camisetas, se va a sorprender y mucho. Se va a sorprender y mucho. Es solo escuchar a la gente. La gente está ahí, está gritando. Bueno, teniendo en cuenta todo este escenario, un sector, a ver, las fuerzas del cielo totalmente abatidas, sin ningún tipo de esperanza, brazos caídos, lamentablemente para ellos, ya saben que perdieron la pelea. Ahora, hay un sector del gobierno, algunos ministros, que pasado el sofocón empiezan a decir, che, hay una chance en octubre. La chance es ir, tenemos que ir nosotros, tenemos que organizarnos nosotros, tenemos que movilizarnos, tenemos que ir a fiscalizar, tenemos que movernos. Tenemos que ir a convencer al voto blando. Ayer la escuchamos a Patricia Bullrich. Ahora en un ratito lo vamos a repasar. Pero atentis porque empieza a tomar forma eso. El problema que sigue habiendo es interno. Las personas que hasta hoy, probablemente el lunes cambie, no lo sé. Me dicen que puede cambiar. No lo sé, digo, no porque cuando el lunes dije lo corren a Pareja, lo corren a Lula y Menem, era lo que Milei había decidido. Milei después se amilanó. Le dio cosa sacrificar lo que había construido su hermana en pocas horas. Yo creo que la propia Karina Milei se tiene que dar cuenta y el propio presidente tiene que dar un paso adelante y decir, sin ser despectivo con mi hermana, tengo que tomar una decisión. A mí me dicen que estaría gestándose, que lo estaría definiendo y que el presidente está empezando a asimilar que tiene una chance importantísima ahora en este trayecto. Pero si cambia eso, si cambia esa lógica, creo que hay gente en el gobierno que piensa que es posible, que los candidatos son distintos, que son candidatos más potables, son caras más potables, con expert en el interior de la provincia, con Santilli, Karen Reinhardt y otros dirigentes en el conurbano. Bueno, veremos. Politics, libre expresión ante todo.